Bien, el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, se reunió con los timonales de la ex Nueva Mayoría a fin de avanzar en un nuevo pacto social. Medidas contra la violencia, la necesidad de una agenda social y sobre todo cómo se va a enfrentar el plebiscito de entrada al camino de una eventual nueva constitución fueron algunos de los temas abordados en el encuentro. Para saber más sobre las conclusiones de esta reunión, estamos con Carlos Maldonado, presidente del Partido Radical, que estuvo ahí. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Gonzalo. Buenos días. Bueno, bien llamativo el contexto del momento en que se da esta reunión, ¿eh? Generó harto ruido porque mientras se discutía la acusación constitucional contra el intendente Guevara, que no llegó a buen puerto, ya vamos a conversar de eso, en las oficinas del Senado se reunía el presidente de RN, ni más ni menos que con los opositores. Sí, bueno, yo creo que el diálogo político siempre es positivo, hay que mantenerlo. Ahora estamos en un clima de mayor polarización y eso llama más la atención. Quizá una reunión que sería muy normal en cualquier circunstancia política, digamos, llama la atención y genera más crítica y genera más ruido, digamos, porque estamos en una situación en que el país se encuentra más polarizado, ¿no? Entonces hemos visto que en el mismo sector de Mario, digamos, surgieron muchas críticas, cuando en realidad la inquietud que él le mueve, que es la misma que yo creo que mueve a cualquier persona que mire con preocupación la situación actual del país, es ver cómo atender las demandas ciudadanas de manera más eficaz, cómo realmente darle algunas respuestas concretas a la ciudadanía en los temas que más le preocupan, que se lo han juntado las encuestas tan claras, son las pensiones, la educación, la salud, el endeudamiento. Encontramos las fuerzas políticas, a través de un diálogo amplio, un cauce a la crisis desde el punto de vista político, institucional, a través del camino hacia una nueva constitución. El 15 de noviembre, en la madrugada, firmamos ahí 10 presidentes de partido un acuerdo, ¿cierto?, para que permitió abrir el camino hacia una nueva constitución. Pero no ha pasado lo mismo en lo social. Todavía no ha habido. Yo te pregunto a ti, yo lo pregunto a los televidentes, si han sido testigos de algún gran acuerdo social, algún gran acuerdo que diga, aquí hay un camino para mejorar sostenidamente en el tiempo las pensiones. Acá hay un camino para mejorar sostenidamente en el tiempo la educación pública, la salud pública. O aquí hay un camino para, por ejemplo, condonar las deudas de la educación universitaria a aquellos jóvenes que habrían tenido gratuidad si hubiera existido cuando ellos estudiaron. Sobre eso todavía no hay respuesta. No hay un pacto amplio. Y eso yo creo que es la gran necesidad que sigue pendiente en Chile desde el 18 de octubre. Era una necesidad desde antes, pero desde el 18 de octubre se puso todo eso muy en evidencia y no había esa respuesta. Y yo creo que desde el mundo político tenemos que estar disponibles. Yo, como presidente del Partido Radical, lo he señalado muchas veces, aquí falta un pacto social. Hubo un pacto político, el que abrió el camino hacia una nueva constitución. Falta un pacto social. Los presidentes de partidos que estuvimos ese día martes conversando, tenemos esa visión de que hace falta un gran pacto social. Lamentablemente, por las reacciones que uno ve ahora en la derecha, estaba leyendo en la prensa en la mañana, digamos, fuertes críticas al presidente de Renovación Nacional por parte de algunos de su mismo partido y de la UDI y de Bópoli. Y la verdad es que uno dice, bueno, ¿qué quieren? Porque si no quieren pacto social, ¿qué quieren? Que el país siga fracturado. Pero para ser bien honesto y práctico, ¿no encuentra un poco razonable las críticas dentro del propio sector de la centro-derecha en el sentido de que, bueno, recién habían tenido un consejo de gabinete ampliado, hablaron de su hoja de ruta, hablaron de, oye, pero primero pongámonos de acuerdo entre nosotros? Ustedes fueron gobierno. Sí. Yo me imagino que en la política es deseable, primero pongámonos de acuerdo nosotros y después vamos a hablar con los vecinos. ¿No tiene un poco de lógica también la queja? Porque en el fondo, claro, tienes ahí a un outsider que está primero reuniéndose con los opositores para ponerse de acuerdo, ni más ni menos que en un pacto social, en las grandes reformas, en circunstancias que hay cosas que no tienen resueltas en la interna, ¿verdad? A ver, es que yo creo, mira, yo creo lo que uno ve desde afuera, ¿no? Yo creo que en la derecha hay dos problemas, digamos. Yo creo que hay uno grande, es que tienen diferencias importantes en ellos sobre la nueva constitución. Hay un sector mayoritario de la izquierda, de la derecha, que no quiere una nueva constitución. Hay presidentes de partidos que claramente firmaron el acuerdo del 15 de noviembre, pero lo firmaron así como con los dedos cruzados, como se dice, y con los dientes apretados porque no querían una nueva constitución. Lo firmaron porque la presión social, la presión ciudadana hizo que ya no fuera viable sostener el modelo institucional político que existía en Chile y hay que abrir camino hacia una constitución gestada en democracia. Pero lo hicieron de mala gana y al día siguiente ya estaban llamando a votar rechazo. En el mismo Renovación Nacional aparentemente hay mayoría, según dijo su consejo, hay mayoría por la opción rechazo. Entonces ahí es la primera cosa que tiene la derecha tensionada. Una parte mayoritaria que no quiere una nueva constitución y una parte aparentemente minoritaria que sí cree que es necesario que en Chile haya una constitución democrática. Esa es una primera tensión. Me parece que en esa reunión que tuvieron, uno de los temas de fondo de la conversa fue precisamente este. Sí. Y ahí es otra cosa llamativa, porque resulta que el mismo Mario Desbordes, en su partido, él es minoría.
Y así lo reconoció en el Consejo General. O sea, hay una mayoría de Renovación Nacional que está por el rechazo y una minoría que él representa, ¿verdad? Y otros parlamentarios y parte del partido que están por el apruebo. Yo me imagino, fíjate que es difícil interpretar realidades en las que uno no participa cotidianamente, en este caso la vida interna de un partido de derecha, digamos. Pero también el Consejo General manifestó apoyo a la gestión de Mario, entonces yo entiendo que es un apoyo general, más allá de la opción frente al plebiscito. Y en ese sentido, yendo a la segunda parte de tu pregunta, yo creo que conversar entre fuerzas políticas sobre la conveniencia, sobre la necesidad para el país de llegar a un gran pacto social que atienda a las principales demandas ciudadanas, es una cuestión que no requiere acuerdo previo. O sea, ¿quién podría oponerse a eso? Salvo que, y no lo descarto, que haya sectores de la derecha que no quieren acuerdo social, que no quieren pacto social, que no quieren ceder en las materias en que han tenido privilegios económicos y sociales durante 30 años. Carlos, ¿qué lectura cree usted honestamente que hace la gente cuando lee los titulares, cuando nos escucha ahora hablando de los partidos de la ex nueva mayoría se quieren poner de acuerdo con RN para un pacto social? ¿Usted cree que la gente quiere eso? ¿Le importa? ¿Le interesa? ¿Es lo que la gente está esperando? ¿O más bien ustedes están volando en una frecuencia completamente distinta que les importa a ustedes y la gente tal vez lo que manifiesta y uno escucha muchas veces es: oiga, nosotros queremos que otros sean los que escriban esta nueva cosa, que otros nos respondan lo que precisamente todos ellos no dieron respuesta. Hablamos de los niveles de evaluación, no solamente malos para el gobierno, del Parlamento, de la política, desgraciadamente. Mira, lo que pasa es que en la democracia y en la vida de los partidos, o sea, perdón, en la vida de los países, la política juega un rol muy importante. Yo entiendo que se está viviendo una situación de descrédito, que en Chile tiene una causa, digamos, concreta, que es que no se atendió a tiempo un conjunto de demandas ciudadanas que se fueron acumulando. No se hicieron a tiempo los cambios suficientes, con la profundidad suficiente, con la velocidad suficiente. Pero no hay otra manera que es permitir que la misma institucionalidad, los mismos actores políticos puedan conducir un proceso de mejora. Yo por lo menos tengo el compromiso total de tratar de contribuir a que Chile sea un país mejor después de la crisis que antes de la crisis. Eso no es obvio, no es tan fácil. Muchos países han enfrentado crisis sociales como la que estamos viendo en Chile y han terminado en una situación peor después. Se ha deteriorado la democracia, han habido dictaduras, guerras civiles, etc. No estamos lejos de eso en Chile, pero lo que quiero decir es que no está garantizado que esto vaya a encauzarse positivamente. Es una tremenda responsabilidad para los actores políticos. Lo otro es decir: no, chao los políticos, todos para afuera, la política no sirve, los partidos no sirven. ¿Qué es lo que es? Es lo que le gusta a los extremos, es lo que le gusta a los populistas. Y eso está demostrado históricamente en forma abundante a nivel mundial, que es lo peor que le puede pasar a un país y a una democracia, caer en manos de los extremos o del populismo. Entonces, lo que tenemos que hacer los actores políticos es tratar de dar soluciones concretas. Lo que tú dices del descrédito de la política creo que tiene que ver con cuando la persona trabajó 30, 40 años, se jubiló y empieza a ganar un tercio o una cuarta parte de lo que ganaba en actividad. Entonces dice: bueno, ¿para qué sirven los políticos? ¿Para qué se gobierna? ¿Para qué están las leyes? Y mira, a mí me estafaron. Porque esa gente, eso se siente estafado. Dice: oye, trabajé 30, 40 años y mira, ahora pasé a la pobreza cuando me jubile. Cuando va al hospital y está un año, ellos o un familiar de ellos, un año, más de un año esperando que lo operen, o al final algunos lamentablemente se mueren esperando una cirugía, obvio que dice: bueno, ¿y qué están haciendo los políticos? ¿De qué están preocupados? Entonces, porque esas son las soluciones que tenemos que dar. Las señales de la política son contradictorias. Porque simultáneamente, mientras ustedes pretenden dar una señal de coordinación, mire, de coordinación política, al mismo tiempo, a la misma hora y en el mismo canal, se produce y se da muestra de la absoluta descoordinación política de su mismo bloque, enfrentando una acusación constitucional que presentan los diputados, que llega al Senado, que resulta que los mismos senadores, algunos se ausentan, no aprueban, y varios de ellos, incluso bueno, los que aprobaron, critican, o sea, una acusación que no los convenció, sin sustento, no se pusieron de acuerdo antes. O sea, ¿cómo debe leer la población este tipo de señales? ¿Qué garantía de coordinación se da? Mira, lo que pasa es que cuando un país enfrenta una situación más, digamos, tensa y más extrema, como la que estamos viendo en Chile a partir del 18 de octubre, no todos los actores políticos y sociales tienen la misma lectura sobre cómo enfrentarla. Algunos apuestan por la polarización, por tratar de derrotar al adversario, otros creemos que es mejor buscar acuerdos en beneficio de la gente, buscar salidas políticas, como la nueva Constitución, y buscar salidas sociales, con respuesta concreta a los problemas de la gente a través de un pacto social. Y entonces, en esas diferencias, yo creo que acá hay sectores, tanto en la derecha como en la oposición,
que, que están apostando más bien a una polarización. Y yo creo que hay sectores mayoritarios, por lo menos en la oposición me consta, que hay una amplia mayoría, todos los partidos que firmamos el acuerdo del 15 de noviembre, por ejemplo, yo creo que estamos por aportar a que el país avance en lo político y en lo social. En la derecha tengo mis dudas, se ve bastante, digamos, sola la postura de Mario Desbordes. La verdad es que lamentablemente uno quisiera ver la derecha más apertura a esto. Si no quieren pacto social, no sé qué quieren, porque el no hacerlo significa mantener al país, insisto, en una fractura social, en una efervescencia y en un descontento que no lleva a ninguna parte. O sea, sí lleva a una parte más mala de la que estamos hoy. Entonces, ahora, cuesta entender esa actitud. Parece que no es tan así en la derecha, si bien hay una tendencia mucho más mayoritaria a tener dudas con respecto a una nueva constitución, y por eso que hay mayor apoyo, al menos hasta ahora, a la opción rechazo. Sí hay varias voces que están por aprobarlo, incluso dentro de la UDI. El propio Joaquín Lavín. Ahí también tienen un tema, ¿verdad? Buscando un espacio dentro de estos minutos, que también vamos a ver cómo se da esa franja, porque va a ser bastante especial. Es primera vez que se va a hacer así. Yo no sé qué hablan en esta misma reunión con Desbordes respecto a la franja del apruebo, porque, claro... Bueno, el Renovación Nacional va a estar en las dos franjas, digamos, la del apruebo y la del rechazo. Pero no junto con ustedes. No, obviamente nosotros vamos a estar, nosotros, el Partido Radical, tenemos una coordinación política permanente con el Partido Socialista, el Partido por la Democracia. Vamos a hacer una franja como convergencia progresista. Somos una opción, digamos, socialdemócrata que queremos... ¿Cuántos segundos le van a dar a los...? Un 30%, es lo que estableció el Consejo Nacional de Televisión, lo que estableció el Tricel, en realidad. A organizaciones sociales. A organizaciones sociales, sí, claro. Vamos a respetar, por cierto, esa norma, aunque me parece a mí que hubiera sido más, digamos, apropiado, más transparente y más cómodo también para los mismos organismos de la sociedad civil, que el Consejo de Televisión le hubiera dado tiempo directamente en la franja, que se planteó, lo había planteado la presidenta del Consejo, lo habían pedido los organismos de la sociedad civil, pero el Consejo lo rechazó. Aquí se produjo algo bastante particular, curioso, medio contradictorio. El Consejo de Televisión, se llama Consejo porque lo integran 10 consejeros, el Consejo de Televisión rechazó darle espacio a la sociedad civil, votó en contra, pero luego estableció en el reglamento que los partidos debíamos darle espacio. Con lo cual quedó una situación un poco compleja y un poco forzada, digamos, que los mismos organismos de la sociedad civil hubieran preferido administrar directamente su participación en la franja y no a través de los partidos políticos. Es comprensible. Entonces, fue rara esta decisión del Consejo de decir que no en cuanto a darles ellos directamente tiempo, pero decir que sí tienen tiempo a través de los partidos. Una situación un poco extraña, pero bueno, nosotros como partido, por cierto, vamos a atenernos a lo que se estableció, vamos a respetar, por cierto, el tiempo que corresponde al algoritmo de sociedad civil y estamos viendo todavía cómo hacerlo en cuanto a definir qué organismos y cómo, digamos, logran esa expresión a través de la franja. No es fácil porque son muchísimas organizaciones de sociedad civil, son muchísimas. Sí, claro. Más allá del término que ya se está empleando de las campañas del terror, que hace recordar tal vez a muchos lo del sí y el no y las características de esa polarización, dejándolo de lado y yendo a lo práctico, ¿el Estado está en condiciones, cree usted, de garantizar un proceso tan relevante de que se desarrolle con normalidad, con fluidez necesaria para una situación de esta envergadura? Lo digo porque en las últimas situaciones que hemos visto ha costado. O sea, en este país cuesta dar una prueba. Mire lo que costó dar una prueba de selección universitaria. Cuesta jugar fútbol. Cuesta andar en la calle. Cuesta pasar el semáforo. Entonces, ¿qué se le dice a la gente que está legítimamente preocupada o al menos se está preguntando, a ver, ¿cómo va a ser esto? Mira, sí, tienes toda la razón. Lo que pasa es que Chile está enfrentando de verdad una crisis social profunda, que se manifiesta de muchas maneras, entre otras las que tú estás diciendo. Alteración del orden público, funas, violaciones de derechos humanos tremendamente, digamos, inaceptables. En democracia se buscan violaciones de derechos humanos totalmente inaceptables. Entonces hay un conjunto de temas que tienen al país tensionado. Como te digo, hay una fractura social que está ahí abierta. Por eso que yo creo que van todos los temas de la mano y por eso que el gran acuerdo político del 15 de noviembre de abrir camino a una nueva constitución, que ahora hay que materializar a través del plebiscito y luego a través del trabajo del órgano constituyente, debiera complementarse con un pacto social. ¿Y este pacto social? Para que por lo menos la mayoría del país, porque habrá una parte que nunca va a estar de acuerdo. ¿Ese pacto social también debería incluir, por ejemplo, resolver el tema de la seguridad?
Es que sabes que la seguridad es una manifestación de la fractura social. Mientras haya fractura social, mientras el sistema se mantenga deslegitimado, mientras una amplia mayoría, según muestra toda la encuesta, considera que el sistema económico y social de Chile es injusto, que lo está perjudicando, que permite el abuso, que permite la desigualdad, es muy difícil que se pueda establecer una paz social, que pueda efectivamente establecerse un orden público generalizado, porque de alguna manera la alteración del orden público es una manifestación de la falta de legitimidad del sistema. Eso es lo que hay que comprender. Por eso es que es tan importante dar respuestas concretas a la gente. Cuando la gente sienta así, oye, la gente no quiere milagros. La gente sabe que subir las pensiones requiere un esfuerzo importante del conjunto de la sociedad para que haya más recursos fiscales destinados a eso. Entiende que puede haber una gradualidad en esto. Lo mismo en salud, pero que la gente sienta que el Estado completo y todos nosotros, la clase política, se dieron vuelta a mirar a las personas y decirles, mire, entendemos que estos son sus problemas más urgentes y de esta manera hemos acordado cómo abordarlos para que ustedes tengan una mejoría concreta en su calidad de vida. Yo creo que en la medida que eso se logre, no es fácil, en la medida que eso se logre, el país va a empezar a transitar hacia una mayor tranquilidad y a mirar, digamos, más hacia adelante el cómo salir de esta crisis en que estamos envueltos. Yo entiendo lo que tú dices perfectamente, cómo se desarrolla un proceso constituyente en una situación de alteración como la que estamos viviendo. Primero hay que desarrollarlo igual, porque si tú me dices que si, como lo dice la derecha, la campaña de terror de la derecha, Gonzalo, es una cosa, pero más vieja que el hilo negro, como se dice, o sea, lo ocuparon para el plebiscito del sí, no el 88, lo ocuparon en cada elección presidencial donde había enfrentamiento entre la derecha y la izquierda. Nosotros como Partido Radical tenemos un gran presidente, ¿cierto?, nuestra figura insigne, Pedro Aguirre Cerda. Cuando triunfó en el año 38, triunfó en medio de una campaña del terror, donde según la derecha así se iban a quemar los conventos, iba a pasar de todo, lo más terrible que pudiera pasar en el mundo. Pero solamente la derecha finalmente la que hizo no un está gran gobierno en ese cambio constitucional. ¿Perdón? Pero también vemos a otros sectores en la izquierda en que da la impresión de que tampoco tienen mucha gana de entrar en esa discusión y más bien querían otra solución mucho más radical, una asamblea constituyente distinta, están llamando a marcar el voto, en fin. Bueno, lamentablemente en política los extremos se topan, digamos. De pronto, claro, uno ve que pareciera que no solo en la derecha hay gente que no quiere una nueva constitución. ¿Ah? Porque hay gente en el extremo, en una posición más ultra, digamos, de izquierda, que hacen planteamientos como este, de que lo que se acordó o el proceso constituyente no es suficiente, que la asamblea que se instale debería disolver el Parlamento, y la verdad es que con eso lo único que hacen es entregarle herramientas y argumentos a la campaña de terror de la derecha. La verdad que cuesta entender, o tienen una posición muy maximalista, o tal vez en el fondo tampoco quieren una nueva constitución, no sé. Yo ahí me cuesta explicar cosas que no entiendo, porque yo lo que entiendo es que para el país es bueno que haya una constitución que está en democracia y para el país es bueno y necesario que haya un pacto social que atienda a las principales demandas ciudadanas. Vamos a ver si tiene eco, vamos a ver en qué queda esta intención de pacto social. Gracias, Carlos Maldonado, por venir esta mañana. Encantado, muchas gracias a ustedes. Muy buen día.